10:30 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. A continuación, vamos a hablar sobre las banderas rojas del dolor de cabeza, el significado que tiene, dependiendo del dolor, la zona de nuestra cabeza. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro doctor invitado de hoy, el doctor Gerardo Olán, neurocirujano. Doctor, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar el día de hoy aquí con ustedes y tocar ese tema que creo que para la gente es muy importante y a nosotros nos acuden con bastante frecuencia y a veces no muy bien orientados, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante tocar esto. Doctor, y que una vez también se acostumbra, ¿verdad?, a sentir dolor de cabeza, lo ve como normal. Algunos lo relacionan con el clima, que tengo muchos problemas, etcétera. Exacto, o sea, aunque es un síntoma muy frecuente, no debería ser normal que uno le duele la cabeza, o sea, por lo menos de manera regular, que dicen, no, a mí me duele la cabeza todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, eso no es normal. O sea, uno más bien debería de, obviamente hay causas muy específicas, entonces no dormí bien una noche, no estoy bien hidratado, algo así, pues eso causa dolor de cabeza. Pero existen cosas que son las famosas banderas rojas, que ahora como salen todas las banderas rojas de la relación, banderas rojas de eso, o sea, son las cosas que tenemos que preocuparnos cuando las vemos. Nosotros en medicina, pues obviamente se ha visto que estos síntomas específicos sí nos llaman la atención porque, aunque no necesariamente, puede que probablemente detrás de ese dolor de cabeza haya algo severo o que necesite una revisión más profunda. Por ejemplo, si el dolor de cabeza me despierta en la noche, un dolor de cabeza que a pesar de que estoy tomando tratamiento no se va y me viene empeorando en el tiempo, un dolor de cabeza que empeora cuando hago un movimiento que nosotros llamamos de valsalva, o sea, levanto algún peso, voy al baño, hago un pujo, eso empeora. Dolores de cabeza que también están asociados con alteraciones neurológicas, o sea, tengo problemas para hablar, tengo problemas para mover un lado del cuerpo, tengo sensaciones en el cuerpo. Todos esos tipos de dolores de cabeza, pues obviamente nos encienden alarmas. También tengo otros síntomas, dolor de cabeza y fiebre, dolor de cabeza con diarrea y vómito. Son cosas que sí tenemos que estar muy pendientes y consultar en esos momentos. Doctor, también hablábamos del significado dependiendo de la zona de la cabeza, ¿verdad?, donde nos duele. Que uno a veces, yo lo he escuchado generalmente, que dicen que el dolor de cabeza más un pitito, ya eso es migraña, ya eso es algo más crónico. ¿Cómo también uno marcar esa diferencia? O también gente que está acostumbrada, yo todos los días me levanto con un dolor de cabeza aquí en la frente. Exacto. La localización nos ayuda mucho a guiarnos más o menos de dónde viene la etiología o la causa. Por ejemplo, los dolores de cabeza migrañosos tienden a ser de un solo lado de la cara, se asocian un poquito como a un pitillo o escuchar algo, dado que la migraña está relacionada a un problema con las arterias y los vasos cerebrales. Entonces, cuando ellos se vuelven muy reactivos, se tensan o se aflojan, entonces cambia ese flujo arterial, que es ese zumbido que escucho y me duele generalmente del lado que está afectando. Dolores de cabeza más en la frente o a nivel de los ojos, a veces son congestión de los senos paranasales, como una sinusitis o un resfriado, o a veces pueden ser inclusive otras cosas, aumento de la presión dentro de la cabeza. Hay pacientes que por diferentes enfermedades, ya sea lesiones que están creciendo dentro de la cabeza, acúmulo de líquido dentro de la cabeza, aumenta la presión y eso comprime algunas de las membranas del cerebro, generando dolor principalmente en parte de la frente o en la parte baja. Tenemos dolores en la parte de atrás, que vienen aquí como de la nuca, que suben, que normalmente están más asociados a problemas musculares, contracturas cervicales, el uso del teléfono celular o de las computadoras por mucho tiempo hace que se contracturen los músculos del cuello y ellos como se enganchan de la cabeza para poner la postura, si se inflaman con el tiempo puede generar dolor. También hay otros problemas vasculares que decimos nosotros, o la famosa meningitis, que cuando se irritan la meninge, que es una membrana que recubre el cerebro, cuando ella se irrita, da dolor de cuello y también da un dolor de cabeza muy fuerte, que es conocido como el dolor de cabeza más fuerte que he tenido en la vida, que nosotros le preguntamos a los pacientes cuando nos explica el tipo de dolor, y dicen que nunca han sentido algo así y a veces tienen vómitos o alteración en la capacidad de pensar o en la velocidad de pensamiento. Eso es porque se inflamó alguna de estas membranas. Yo quiero invitar a la gente para que envíe sus preguntas. Ya aquí tengo el WhatsApp abierto, 6477-7778, y ya casi vamos a responderlas en el consultorio. Doctor, cuando uno tiene un dolor fuerte de cabeza, generalmente acude ibuprofeno o acetaminofén, ¿verdad? Y generalmente también el dolor se va muy rápido. Pero eso también no podría ser que uno esté ocultando un síntoma de algo más grave, cuando ya es recurrente. Realmente, o sea, si resuelve fácil con un antiinflamatorio sin esteroides, como es el ibuprofeno, el cataflán, la indometacina, todos estos, digamos, el diclofenaco, todos estos,
realmente uno no le preocupa. Ahora, si lo tengo que estar tomando todos los días, o sea, es recurrente, viene mucho, o el dolor no alivia con esto, ahí sí es una bandera roja y lo ideal es consultar a un médico para que lo examine y ver si es necesario o no mandarle lo que llamamos estudios paraclínicos, o sea, como un estudio de imagen, que son las resonancias, los TACs, o hacer pruebas de laboratorio para ver que todo esté dentro de lo esperable y no necesita algún tratamiento más allá. Aquí hay una pregunta bastante interesante, me voy a adelantar porque ya era algo que yo lo tenía aquí anotado, sobre la presión alta, ¿verdad? Mucha gente relaciona la presión alta con los dolores fuertes de cabeza. Exacto, y están muy, muy relacionados. De hecho, ¿Al control de la presión, no? Exactamente, o sea, es súper frecuente que tengamos pacientes que no saben por qué les duele la cabeza y vienen y tienen las presiones arteriales 180 sobre 100, 160, 95, digamos, presiones muy altas. Y eso es ya sea porque pasó algo emocional, o sea, o algo le salió, o no se están tomando el tratamiento de manera adecuada, o ya ese tratamiento no es suficiente. Y el problema es que este dolor de cabeza por presión alta sí despierta en las noches, sí es más frecuente en las mañanas, y si no se trata a tiempo sí puede tener consecuencias más severas. Doctor, si hablamos de sensaciones, y voy a hablar desde mi experiencia, algún dolor de cabeza que uno siente que la cabeza le va a explotar, que usted, aunque evidentemente no se ve que se está haciendo grande, usted siente que la cabeza se le está haciendo, que le va a explotar, que se está haciendo grande. ¿Qué puede ser? Eso normalmente es lo que estamos justamente ahorita, la famosa cefalea tensional o dolor de cabeza por tensión. Ahora, tensión o estrés, que es otra cosa que decimos, no necesariamente tiene que ser algo emocional. O sea, la tensión o el estrés es algo que está incomodando al cuerpo. Presión alta, algo emocional, no he dormido bien, no me he hidratado bien. Entonces, todos estos factores hacen que cambie cómo se manejan las arterias y las venas a nivel del cerebro, porque están en un modo de alerta, como hablamos, el compañero habló ahorita en la parte pasada, el sistema simpático, que es el sistema de alerta, se activa de manera importante, entonces genera estos cambios y aumenta el dolor. En unos casos es fácilmente controlable, en otros sí necesita una valoración. Y cuando usted siente que ese dolor es como punzante, que usted siente que le meten como agujas. Eso es cuando justamente ya la presión aumentó y entonces siento las pulsaciones donde cada vez que el corazón late y entra sangre, entonces siento donde viene ese punzado, donde viene y va, viene y va. En otros pacientes lo que esos son cuando tienen el famoso bruxismo, entonces por estrés, entonces prensan mucho la mandíbula y el músculo temporal, que es un músculo grandote que viene aquí hacia abajo, empieza a jalar y a hacer como contracciones, como espasmos, por así decirlo, y eso también son esos setazos que dice la gente o esas molestias. Doctor, a veces los dolores de cabeza son tan fuertes que usted siente hasta temperatura o las orejas se le ponen rojas. Ya eso es un nivel más alto del síntoma. Sí, eso que se siente es porque el cerebro tiene diferentes capacidades para liberar presión y una de esas es gracias a sus venas. Las venas, menos que si es un sistema de 2 vías, puede entrar y salir sangre venosa. Entonces él cuando se siente bajo mucha presión saca la sangre venosa, pero se tiene que ir para un lado. La cara, las orejas, entonces por eso se pone caliente, porque hay más flujo sanguíneo de esos niveles, entonces uno siente el aumento de temperatura. ¿Cómo controlar el dolor para ya entrar en soluciones? Tengo un dolor fuerte de cabeza, independientemente de cuál sea de los que estamos hablando hoy. ¿Qué hacer de forma inmediata? Entonces, creo que lo primero es tratar de ver por qué está el dolor de cabeza. No dormí bien, no me he hidratado bien, no me he tomado las pastillas de la presión, tengo la glicemia, la glucosa está alterada. Primero ver eso y tratar de solucionarlo. Después de eso, utilizar un medicamento de que nosotros decimos básicos en la farmacia, con lo que hablamos, algún antiinflamatorio, acetaminofén, algo que no necesite receta médica o sea muy fuerte. Si vemos que con eso no calma, ahí sí ya es pues una bandera roja. Lo ideal es consultar a un médico para que él le revise los signos vitales, revise que todo esté bien y en caso de que algo no esté bien, pues tomar las medidas para arreglarlo. Doctor, ya de manera puntual, porque me están preguntando o nos están preguntando mucho aquí en el WhatsApp, si hablamos de manera puntual, ¿cuáles son esas banderas que nos llevan a buscar consulta de forma inmediata? Específicamente sería un dolor que despierta en la noche. No es que me desperté y mi dolor de cabeza, no. Me despertó el dolor de cabeza en la noche. Un dolor Perdón, doctor, yo estoy durmiendo, de un pronto a otro me despierto y es por un dolor fuerte de cabeza. Exactamente. Okay. No es que ladró el perro, escuché un puertazo o algo así y me desperté y el dolor de cabeza empezó. No. Es que el dolor de cabeza fue lo que me despertó. Ok. Lo que hablábamos, el dolor de cabeza más fuerte que he tenido en la vida, o sea, que de un momento a otro yo estoy bien y siento como que un trueno me golpeó la cabeza. Entonces, ese dolor de cabeza hay que consultarlo. Si el dolor de cabeza está asociado a un problema neurológico, no puedo mover un lado del cuerpo, no puedo hablar, no puedo pensar, no me puedo comunicar.
si el dolor de cabeza está asociado a otro síntoma, tengo fiebre, diarrea, o he tenido también algún golpe o un trauma muy fuerte, también son banderas que yo digo, en ese momento sí lo ideal es consultar. Bueno, si usted tiene alguna de esas o tiene todas, mejor consulte rápido. 10:41, vamos a ir de una vez al consultorio porque hay muchas preguntas y así me adelanto. Doctor, una pregunta de Hazel Zamora. Dice, ¿la acetaminofén o el ibuprofeno ya no me hacen efecto? Y por dar pecho, no sé qué otro medicamento podría tomar. Bueno, la lactancia materna es un proceso muy cansado que deshidrata mucho a las pacientes y tiene un gasto calórico altísimo. Entonces, lo primero que yo le preguntaría a ella es ver si cada vez que está en lactancia y todo eso se está hidratando de manera adecuada antes de seguir metiendo medicamentos. En caso de que no sea así suficiente, importante hablar con el pediatra de su bebé y su ginecóloga para que revisen que toda la parte hormonal de ella esté bien, dado que es justamente después del parto, todas las hormonas, los estrógenos, las progesterona que tenían en altas cantidades caen, la prolactina, que es otra hormona, aumenta y se ha visto que la prolactina en dosis muy altas también puede generar un poquito de dolor de cabeza. Entonces sería como el siguiente paso que yo diría antes de seguirle metiendo medicamentos que puedan afectar su lactancia. Aquí hay otra pregunta y yo creo que vamos a lo que estábamos conversando ahorita, ¿verdad? Cuando uno se acostumbra al dolor. Aquí dice Carlita, hola, buenos días, mi hijo tiene 17 años, tiene 3 días con hoy de tener un dolor de cabeza muy fuerte y que le duelen, o me imagino que el dolor es tan fuerte que le duele mover hasta los ojos. Okay. En los pacientes adolescentes, cuando estamos creciendo, ese tipo de dolor que viene detrás de los ojos, de la nariz, viene muy cerca de lo que son a veces problemas respiratorios, congestión, alergias, rinitis. Yo le diría que es importante revisar esa parte. A veces con esos cambios que estamos teniendo de temperatura, de humedad, empeora esos síntomas. Entonces, lo primero que yo revisaría, si vemos que todo eso está valorado y está bien, sí, mejor que consulte, porque no es normal tener 3 días seguidos de dolor de cabeza. Aquí hay una preguntaza de Mónica Aguilar, dice, hola, ¿qué tan real es el dolor de cabeza por no tomar café en la mañana o en la tarde? A mí a veces me da. Sí, lamentablemente sí es bastante real. También yo sufro, sí, porque la cafeína es una sustancia que es activa a nivel de los vasos sanguíneos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, si yo acostumbro al cuerpo a tener unos niveles de cafeína un poquito elevados, al bajar estos, ya la función de esas arterias no es la que está acostumbrada, por así decirlo, a hacer, entonces va a dar un poco de dolor de cabeza. Entonces, sí lo vemos, la verdad es que con bastante frecuencia. Recuerde que puede llamar también al 2290-6247 para que haga sus consultas. Aquí está esta otra vía WhatsApp de Kenneth Murillo. Dice, tengo dolores de cabeza constantes, pero son localizados en la parte trasera de la cabeza. No me duele toda la cabeza. ¿Qué puede ser? Yo lo primero que buscaría descartar ahí son problemas más bien de las cervicales. Estos dolores de atrás de la cabeza vienen muy relacionados a que los músculos, uno muy grande que se llama el trapecio y los erectores del cuello, se anclan aquí atrás para poder levantar y tener la posición que los humanos tenemos erguido, y con el uso del teléfono, los celulares, las computadoras, les hemos metido más carga de la que normalmente están acostumbrados a sostener. Entonces eso hace que se contracture y genera mucho dolor en la parte de atrás. Entonces yo revisaría ahí, ver que toda esa parte esté bien antes de seguir otra evaluación. Tenemos a un tocayo del doctor, don Gerardo desde Desamparados. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Estoy hablando con el doctor Gerardo Lang. Ese mismo. El doctor Gerardo Lang fue mi primer angelito que me mandó Dios, porque yo me hice un TAC porque me dolía el oído derecho y él me descubrió un tumor que me estaba apretando la vena de sacar el agua. Don Gerardo Lang, usted me acuerda de mí, Gerardo Valverde, me operó el doctor Andrés Morales por un tumor en la glándula pineal. Así es, sí, claro que sí. Qué bonito, ¿verdad? Cuando los llaman a agradecerles. Sí, es muy bonito, muchas gracias. Y sí, fue un caso muy interesante, que un dolor de cabeza por aumento de la presión por un tumor, que por dicho se logró agarrar a tiempo y liberarle esa presión para que él siguiera adelante. Que ahora eso que dice don Gerardo, el televidente que nos llama, yo creo que uno de los principales temores cuando uno tiene un dolor de cabeza tan recurrente, uno se lo piensa, ¿será un tumor?
Sí, lamentablemente esos dolores que son insidiosos, que vienen, que no se van, se repiten, despiertan, una causa son los tumores cerebrales, no siempre, pero es una causa y por eso es una bandera roja que nos gusta hacerle una resonancia o un TAC para descartarla y en caso de que sea, resolverlo lo antes posible. Y antes de irnos a una pausa, esta última preguntita de Luis dice, ¿qué pasa cuando el neurólogo dice que tiene cefalea crónica derecha, pero nunca me hicieron exámenes? Ok, eso es muy interesante cuando dijo el neurólogo. Entonces, el cerebro, el cráneo, todas esas estructuras las estudiamos principalmente de dos ramas de la medicina, la neurología y la neurocirugía. Entonces, nosotros los neurocirujanos nos encargamos más de los problemas de dolores de cabeza o la cabeza que necesitan ser tratados, digamos, manipulando las estructuras y los tejidos, como un tumor, un aneurisma, hacer un procedimiento. Los neurólogos lo hacen más en la parte del funcionamiento. Entonces ellos son muy buenos en hacer diagnóstico clínico y tratamiento clínico. Ellos ven, digamos, los diferentes motivos por los que consulta el paciente y el examen y en muchas ocasiones no necesitan realmente un estudio de imagen para hacer el diagnóstico. Entonces, si se logró que con ese diagnóstico el paciente mejorara de manera importante, es lo normal, digamos, en lo que fluye esto. 10:47 de la mañana, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. 10:49 de la mañana y doctor, voy a aprovechar a hacerle una pregunta por lo mucho que he leído. ¿No es lo mismo un dolor de cabeza que migraña? ¿Son dos cosas distintas? Sí, entonces, dolor de cabeza es como el nombre principal. La migraña es un tipo de dolor de cabeza. Entonces, la migraña es una definición muy específica en donde es un dolor que generalmente es de un lado de la cabeza, no es de los dos lados, y está asociada a cómo se mueven y cómo se apretan o se sueltan los vasos sanguíneos. Se podría decir que el dolor de cabeza es un síntoma y la migraña es una condición ya. Exactamente, la migraña ya es el diagnóstico y el dolor de cabeza es un síntoma de la migraña. Super Tania pregunta, una consulta por favor, empecé con dolor en la base del cuello del lado izquierdo, me imagino que en este sector. Creo que por dormir boca abajo, el dolor fue subiendo hacia la cabeza y me he sentido descompensada. ¿Cómo puedo mejorar? Ahí hay que ver, de nuevo boca abajo, la posición del cuello, que tú durante horas de la noche los músculos se relajan y entonces al estar en esa posición las articulaciones de la base del cráneo y del cuello donde se juntan para poder movernos pueden estar bajo mucha tensión durante la noche, se inflaman y son los síntomas que tiene y es un dolor generalmente que sube, se viene detrás de la oreja y como muchos de esos músculos y articulaciones están cerca del oído pueden generar que el paciente se sienta mareado, se sienta un poquito inclusive nauseoso. Mi recomendación es, a veces un poco de terapia física les ayuda para relajarse, aflojar. Si necesitan, puede tomar un ciclo muy corto de algún relajante muscular y antiinflamatorio. Pero si en un par de días no está mejorando, sí lo importante es consultar para que todo esté bien. Doña Silvia Cordero nos pregunta, tengo como un año con dolor de cabeza al despertar y a veces me duele todo el día. Muchas veces no tomo nada para el dolor, con solo levantarme desaparece. El dolor casi siempre es el lado derecho por el sentido. Ok. Ya un año con dolor de cabeza ya es bastante tiempo, ya es importante revisar la causa, no necesariamente es algo peligroso, pero sí hay que buscar la causa. Nuevamente lo que acabamos de revisar, desde una hidratación hasta mucha tensión o mucho estrés, presión. Llama la atención eso que cuando se despierta le mejora. Entonces, tal vez como la pregunta pasada, habría que ver hasta la misma posición, si la almohada es muy grande o es muy pequeña, porque si es durante la noche, ya cuando se despierta y si empieza a mover los músculos, se le quita el dolor, a veces está más asociado a posiciones de dormir, más que un dolor de cabeza como tal. Doctor, si la gente de hoy, aparte de querer consultar con usted, tiene que buscar un especialista, ¿quién debería ser? Ok, entonces lo que yo siempre recomiendo es ir como a su médico de cabecera, ya sea un médico general o su internista, exactamente, y de ahí entonces ver si tiene banderas rojas, entonces se le hace normalmente un estudio de imagen, ya sea un TAC o una resonancia, y ya basado en eso, si ese estudio tiene alguna alteración, normalmente le toca al neurocirujano, y si el estudio se encuentra normal o sin nada importante, normalmente le toca al neurólogo porque ya es la parte más funcional y no de cirugía. Rodi dice, sufro mucho de dolores de cabeza matutinos e incluso me despierto por ellos. Logré determinar que es por rinitis. ¿Cómo puedo tratarlo además de tratar de controlar la rinitis? Okay. La rinitis es una causa muy frecuente cuando hablamos con el caso del adolescente. Ahí lo importante es ver cómo está el ambiente del cuarto donde está durmiendo, qué tan húmedo está o qué tan seco está, qué tan frío está y usar antialérgicos se recomienda
aunque eso es como de base. Si no está mejorando, ahí sí la consulta con los compañeros de otorrinolaringología, los que son los especialistas en toda esa parte, una valoración para ver que la nariz y todo eso no esté más bien como muy reactiva a estos cambios y no necesita un tratamiento un poco más fuerte. Doña Roxana Acuña Córdoba dice, vieras que cuando toso me duele la cabeza, ¿normal? Normalmente no, uno no debería toser y doler la cabeza. A ver, si estoy con una cefalea tensional muy fuerte, o sea, ha pasado mucho, pues sí es normal, o una migraña, pero si eso pasa siempre y más bien a veces estoy sin dolor de cabeza, empiezo a toser y eso genera dolor de cabeza, sí es importante mejor revisar que todo esté bien. Y vea lo que dice Marielos Guillén. Yo tengo como 4 años con dolor de cabeza, pero dolor irresistible. Yo duro de 1 a 5 o 6 días, es insoportable. Cuando ese dolor se queda unos días y se va. Si fuera solo una vez, un momento aislado, uno realmente está muy tranquilo, pero si ha sido por muchos años y mucho tiempo, sí es algo que definitivamente hay que valorar, hacer un buen examen físico, una historia clínica, nosotros hacerle varias preguntas muy puntuales, a veces está relacionado a algo que fácilmente se puede cambiar, o si no, ya ocupará un estudio de imagen. Aquí también nos está preguntando Cristel por WhatsApp. Buen día, tengo 21 años y sufro episodios de dolor de cabeza muy fuerte acompañados de visión borrosa, palidez y vómitos. ¿Estos síntomas podrían indicar algo grave o podrían ser síntomas de migraña? Puede ser síntomas de migraña y por la edad que ella tiene, no es infrecuente que a esas edades aparece la migraña. La migraña complicada, como dicen los colegas de neurología, viene asociada a otros síntomas como los que ella tiene, se siente mal, le dan ganas de vomitar, se les baja la presión, incluso se ponen sudorosos, ahí es donde el sistema simpático y parasimpático empiezan como a luchar, entonces fallan y le molesta mucho. Lo que pasa es que si es un dolor que está afectándole la vida, sí es importante empezar tratamientos preventivos. Aquí hay una muy buena pregunta de doña Cinia de Alajuela, dice, ¿qué alimentos reaccionan al dolor de cabeza? Si hay alimentos que le pueden provocar a uno... Sí. Bueno, no sé, el café, quitar el café, se ha visto el chocolate, por ejemplo, los dulces que están muy fuertes pueden hacer, algunos licores como el vino tinto, que tiene mucho tanino. El licor siempre, pero el otro día, ¿verdad? El licor casi siempre al otro día da mucho dolor de cabeza, pero hay otros que dan un poquito más. Sí. Aquí hay otra pregunta de Nicky, dice, buenos días, mi hija de 16 años pasa todos los días con dolor de cabeza y estómago, nada que se le quita, tiene más de 1 año con eso. Igual por edad, es una adolescente, siempre hay que revisar todos los cambios hormonales que están teniendo, más las mujeres, porque en esa etapa viene aumentos de progesterona, estrógenos, que eso hace que todo lo que es el músculo liso del cuerpo, que es un músculo especializado que lo tenemos en los intestinos y en los vasos, se comporta de manera diferente. Inclusive hay migrañas abdominales, que llaman así, son migrañas que nacen de la parte del tejido intestinal, entonces sí es importante mejor revisarla para ver que realmente no sea nada grave y nada más que un tratamiento preventivo le alivie y ya pueda tener un desarrollo normal. Sí, a mí lo que me sorprende mucho, y lo digo con total respeto, es que nos escribe mucho la gente que normaliza el dolor, o sea, pasa hasta 1 año, 6 meses, semanas con el dolor de cabeza y lo normalizan, ¿verdad? Entre comillas. Porque a veces yo sé que quizás no hay el acceso económico para uno pagar un médico, pero yo creo que sí es importante, ¿verdad? Porque hacerlo a tiempo puede hacer que haya un mejor control, ¿verdad? Exactamente, o sea, no hay que normalizar el dolor de cabeza, estamos hablando. O sea, uno lo puede tener de vez en cuando, sí, pero si es 1 año de repetitivos, ocupo tomar medicamentos más de 2, 3 veces a la semana por dolor de cabeza, sí es importante consultar, no necesariamente es porque va a ser algo grave, pero para que empiece un tratamiento preventivo y así ya no esté con dolor de cabeza y sea más fácil de quitar. Exacto. Doctor, aquí hay una pregunta de Jenny Arroyo. Buen día, siempre me duele la cabeza hasta 3 o 4 días seguidos y cuando es mucho me duele hasta el ojo izquierdo. Eso suena mucho de una cefalea tensional, suena bastante, habría que revisar cómo está la presión, cómo están los patrones de sueño, toda esa parte, y si es así, nuevamente empezar algo preventivo o hacer un estudio de imagen. En pantalla le aparece el número de WhatsApp para citas con el doctor, 8888-5264. Y las redes sociales, Neuroaxis CR, así es, doctor. Neuroaxis CR, exactamente. Ok, ahí le pueden consultar más al doctor si tienen dudas y hay muchas preguntas sobre ese tema. Así que, doctor, muchas gracias, que sea la primera de muchas veces aquí en Los Doctores. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y que haya sido provechoso. Y gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana aquí en Los Doctores en Teletica e invitados para que sigan con nosotros porque ya venimos con Calle 7 Informativo. Lindo día.